hermanos, quiero pedirle que se ponga de pie nuevamente, ¿verdad? Ahí mismo en la lectura que ya el hermano Leo nos dio, Mateo capítulo 14, por favor. Me gustaría nada más dar lectura nuevamente a dos versículos que siento yo que es contiene el mensaje principal de esta lectura, de esta porción, de esta experiencia que vivieron los discípulos, ¿verdad? Con Jesús. Entonces, mire, vamos, por favor, le pido que con su mirada, con su vista, me siga ahí en el versículo 30, ¿verdad? Mateo capítulo 14, versículo 30. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, quiero, Señor, pedirte por favor que quites todo estorbo en esta mañana de nuestros corazones, Padre. Señor, quiero pedirte que por favor me uses, Señor, que sea tu palabra la que se predique, Señor. Yo no quiero estar en medio, yo no quiero que mis ideas estén en medio, sino que sea solamente el mensaje que tú tienes, Señor, en esta mañana para tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido por favor por nuestros corazones, Señor, que permitas tener un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Que no pongan tu mirada en la persona que trae el mensaje, Señor, sino pongan oído, Señor, a lo que tu palabra dice, Señor. La persona que está aquí solamente es quien comparte tu palabra que ya previamente, Señor, tú nos diste a cada uno de nosotros, Señor. No hay nada nuevo en esto, Señor. Tú lo conoces todo. Todos hemos escuchado, Señor, tu palabra, Padre. Entonces te pido que en esta mañana toques nuestros corazones, Señor, nos permitas estar dispuestos a escuchar, Señor. Y te pido por mi Padre que me uses, Señor, por favor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Todo te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos pueden tomar asiento. Bueno, en esta mañana, hermanos, estoy como un poquito esto, porque poquito, no. Como decíamos, estoy muy contento en esta mañana de este privilegio, ¿verdad? Que es de poder compartir la palabra de Dios. Considero, siento, y es verdad que es una gran responsabilidad esto, ¿verdad? No es algo que se pueda tomar a la ligera. Pues estoy muy contento, ¿verdad? Por el privilegio que Dios me da y por la oportunidad también que el pastor me dio de poder estar en esta mañana compartiendo su palabra. Y también por todos ustedes, ¿verdad? Que vienen con un corazón dispuesto a escuchar, ¿verdad? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y bueno, hermanos, buscando un título para este mensaje, tratando de buscar un mensaje que fuera algo claro, algo básico y algo que realmente llegue a nuestros corazones. Decidí por un título que diga, ya lo tengo todo. Sencillo, directo, claro. Con Dios ya lo tenemos todo. Amén. ¿Cierto? Con Dios no nos hace falta nada. Aunque a veces pareciera lo contrario, ¿verdad? Aunque a veces tormentas, circunstancias, situaciones, pruebas, luchas, angustias, pareciera que nos hace falta algo. Nosotros tenemos que tener la seguridad y confiar en su palabra, en sus promesas, de que con Él ya lo tenemos todo, ¿verdad? Y si nosotros vamos a esta historia, una historia que todos conocemos y hemos escuchado sin fin de mensajes acerca de esto, pero a veces a lo más sencillo le perdemos el valor. A veces pasa que cuando tenemos algo que está siempre ahí, le perdemos el valor a lo más básico y a lo más importante. Y este mensaje es un mensaje muy poderoso porque nos habla de algo que diariamente nosotros vivimos en nuestra vida. Cada día nosotros nos encontramos con una lucha diaria, con diferentes circunstancias, contra el diablo, contra los enemigos, contra nosotros mismos cada día. Si nosotros tenemos el deseo de seguir luchando por ser mejores cristianos, nosotros diariamente tenemos una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra propia carne, contra nuestra propia mente que una y otra vez nos incita o nos motiva, o nuestra propia carne que nos motiva a ir y a hacer cosas en contra de nuestro Dios. Es desgastante, es cansado, y diariamente nosotros vivimos una lucha, como en este caso lo vemos con Pedro. Pedro decidió y Jesús le habló y Pedro decidió salir de la barca.
y vemos que por un momento Pedro estuvo caminando en el agua. Pero dice la palabra que una vez que Pedro miró el viento, se angustió, se perturbó y perdió la fe, porque lo vimos más abajo. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es algo que nos puede pasar a cada uno de nosotros, y estoy seguro que nos pasa a cada uno de nosotros. Vemos circunstancias difíciles, situaciones en nuestras vidas que nos hacen dudar de Dios, nos hacen perder la mirada de Dios y empezamos a sentir que nos hundimos. Pero miren lo hermoso de esto y lo maravilloso, hermanos, que a pesar de que nosotros en muchas ocasiones ponemos en duda de si Dios está o no con nosotros, ponemos en duda de si Dios va a tener el poder o no de sacarnos de esta situación, si nosotros clamamos a Él, Él siempre va a estar para nosotros. Amén. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor y de mucha misericordia hacia nosotros. Porque mire, dice el versículo: al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Igual el miedo que nosotros podemos sentir cuando no sabemos qué es lo que va a venir más adelante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Desconfió de Dios, apartó la mirada de Cristo, a pesar de que ya había visto milagros de Cristo, a pesar de que Pedro ya había visto cómo Jesús venía caminando sobre el agua, a pesar de que había visto ya Pedro todo lo que Jesús era capaz, el miedo le hizo perder la fe en Jesús. Aún teniendo el previo conocimiento del poder que tenía Dios, aún así Pedro tuvo miedo. Y vemos que dudó, quitó la mirada de Dios y empezó a hundirse. Pero vemos que Jesús, lleno de misericordia, a pesar de que Pedro había dudado de Él, cuando escuchó el ruego y el arrepentimiento de Pedro, dice la palabra que Jesús puso su mano y lo sacó. Y vemos que si somos honestos diariamente, como mencionaba hace un momento, vamos a tener pruebas y luchas y dificultades en nuestras vidas. Pero algo que quisiera mencionar en esta mañana es que, miren, hermanos, todos en algún momento pasaremos por tormentas, por angustias, dificultades. Y si quitamos la mirada de Dios, lógicamente nos hundiremos, porque sin Dios nada podemos hacer. Pero la pregunta principal, la pregunta que quisiera hacer en esta mañana y que quisiera que nos respondiéramos a nosotros mismos es: ¿por qué nos empezamos a hundir? ¿Realmente es por la prueba? ¿Realmente es por la lucha? ¿Realmente es por mi esposa, por mi esposo, por el diablo, por la tentación? ¿O somos nosotros mismos los culpables de que nos estemos hundiendo? ¿Empezamos a hundirnos por nuestra culpa? ¿O porque realmente la tormenta o Dios quiere que nos hundamos? Una pregunta que nosotros deberíamos hacernos todo el tiempo. Mire, hermanos, siempre escuchamos de las bendiciones de Dios y de lo misericordioso que es, y eso es muy cierto. Pero casi nunca escuchamos mensajes que acusen o resalten nuestro pecado. Sí los hay, pero casi siempre nos enfocamos más en mensajes que hablen del amor de Dios, que es cierto, de la misericordia de Dios, que es cierto, de que Dios siempre nos va a apoyar, que es cierto. Pero casi nunca escuchamos mensajes que nos acusen. ¿Sabe por qué? Porque no queremos aceptar o reconocer que también nos equivocamos. No nos gusta que nos digan que nosotros cometemos errores y preferimos echarle la culpa al diablo, preferimos echarle la culpa a las tormentas, preferimos decir que es por culpa del pastor, que es por culpa del hermano, que es por culpa de la esposa, pero nunca nos ponemos a pensar: pero quizás esto que está pasando es por mi culpa. Mire, casi nunca escuchamos mensajes que acusen o resalten nuestro pecado, como que siempre nos victimizamos y sentimos que el mundo y el enemigo están en nuestra contra, que sí lo están, pero no todo el tiempo. Y aunque ciertamente también eso es muy cierto, la verdad es que tener a quien echarle la culpa hace más fácil nuestro caminar. Tener a quien echarle la culpa hace más fácil no vivir culpados, es más fácil decir: sí, es por culpa de él, y yo sentirme aliviado. Y no echar mano y decir, como siempre digo, ¿verdad? Y lo he dicho muchas veces aquí, no agarrar la parte del pastel que me corresponde. Prefiero repartirlo a los demás para yo no sentir culpa o responsabilidad de lo que está pasando en mi vida. Vivimos culpando al diablo por todo. Y mire, esto se me hace muy peculiar, porque mire, cuando hacemos eso, le estamos atribuyendo un atributo que solo le pertenece a Dios. Al diablo, cuando decimos el diablo tiene la culpa, porque mire, por alguna razón creemos que el diablo, habiendo millones de personas en el mundo,
precisamente me atacó a mí. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si ahorita le preguntamos a 1000 personas en diferentes partes del mundo, posiblemente los mismos digan que en el mismo tiempo que el diablo me atacó a mí, como si el diablo pudiera estar en todos lugares al mismo tiempo. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque a veces es tan fácil echarle la culpa a las demás cosas. Es tan fácil culpar al diablo, como dice el pastor muchas veces, el diablo decir, ¿yo qué? ¿Verdad? O sea, nos sentimos tan... Habiendo millones de personas en el mundo, el diablo tuvo el tiempo de venir y atacarme precisamente a mí, habiendo millones de personas más en el mundo, ¿no? Lo menciono esto no por defensa del diablo, sino por el hecho de cómo nosotros tan fácilmente, por sentir paz y tranquilidad, preferimos culpar a las demás cosas. Miren, lo que trato de decir es que no tenemos el valor de reconocer y decir que muy probablemente la prueba que estoy padeciendo, la lucha que estoy padeciendo, la circunstancia, todo lo que estoy pasando en este momento, o el pecado en el cual estoy hundido, no es culpa ni del diablo, ni del hermano, ni de Dios que me está poniendo esta prueba. Nos falta valor como cristianos para decir, es culpa mía. Amén. Estoy padeciendo esto porque yo me metí aquí, Así es. porque yo caminaba lejos de Dios, porque yo dudé de las promesas de Dios, porque como Pedro me faltó la fe. Amén. Y es tan fácil culpar a todos los demás, porque no nos gusta reconocer que nos equivocamos. Nuestro orgullo es tan grande que no nos gusta reconocerlo. Siempre intentamos culpar algo más para aliviar nuestra culpa y así no sentir que lo que me sucedió fue por mi pecado. Mi propio pecado es lo que en la mayoría de los casos nos lleva a situaciones desagradables. Es mi propio pecado, mis propias decisiones, mi falta de confianza en Dios, olvidar sus promesas. Sería bueno que fuéramos honestos con nosotros mismos en esta mañana y nos preguntáramos, realmente nos hiciéramos la pregunta, si la situación actual que estamos pasando nos la causamos nosotros mismos o si realmente fue el diablo. Sería honesto que nos hiciéramos esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿No será que yo me equivoqué? ¿No será que yo por mi orgullo quise tomar esta decisión? Sería bueno que fuéramos honestos con nosotros mismos. Como saben, hermanos, algunos de ustedes, yo intenté una oportunidad en el ejército, en el Army de los Estados Unidos. Y yo me fui pensando que era lo mejor para mi familia. Yo me fui pensando que era lo que mi familia necesitaba, porque buscaba un mejor futuro, buscaba una vivienda, una buena aseguranza, cubra gastos mayores, ¿verdad? Todos los beneficios que ofrecía el ejército. Y más porque qué orgullo sería pertenecer a un ejército tan grande, el orgullo de decir, Lomar es un soldado, qué bendición. Pura carne. No fue hasta que estuve en ese momento cuando me di cuenta que Dios no tenía eso para mí. No es para hablar mal del ejército, es para decir que ese no era el plan que Dios tenía en mi vida. Amén. Y que yo escogí eso. Así es. Aún pasando por encima de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, con Dios nunca me faltó nada. Amén. Y a usted tampoco. Pero aún sin embargo, a veces nos engañamos nosotros mismos y hacemos a un lado lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Por seguir mi propio camino. Así es. No fue hasta que yo llegué ahí y yo decía al principio, porque después de que me enteré que tenía que quedarme, la primera semana supe, el ejército me dijo, sabes que tú no puedes estar aquí, me hicieron por falta del oído. Escucho perfectamente, pero para ellos en sus pruebas no pasan la prueba del oído y por eso me hicieron, se llama medical discharge, o sea, me sacaron de ahí pues. Pero por ese mes yo era parte del ejército, tenía que vivir sus reglas y tenía un contrato firmado donde ellos me decían, tú tienes que cumplir porque perteneces al ejército. Pero desde la primera semana yo supe que me iban a regresar a mi casa. Pero yo no sabía cuánto tiempo iba a tardar eso, si iba a ser 1 mes o 2 meses. Y desde ese momento, cuando supe que me iba a tener que esperar y no sé por cuánto tiempo, supe que eso no era de Dios. Amén. Pero ya era muy tarde. Y ahí fue donde, y al principio decía, pero es que esto no es justo, si yo vine aquí por buscar un buen futuro para mi familia.
Si yo vine aquí porque quería lo mejor para mi familia, quería proveer, quería darle lo necesario, al principio mi carne no me dejaba ver la realidad. Amén. Pero conforme fue pasando el tiempo y leyendo su palabra, Dios me fue mostrando hasta que tuve que llegar a la conclusión y reconocer, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí por mi propia culpa. Amén. Porque olvidé tus promesas. Así es. Porque no confié en lo que tú me prometías. Amén. ¿Y por qué digo esto? Para que sientan lástima por mí. No, como un testimonio de que eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Amén. Si apartamos la mirada de Cristo. Amén. Necesitamos, hermanos, tener la mirada puesta en Dios para evitarnos muchos dolores de cabeza en nuestra Amén. vida. Sería muy bueno que todo el tiempo tratáramos, y yo sé que es fácil decirlo, porque cuando estás en la circunstancia, prefieres ver lo que a ti te conviene. Amén. Y hablo así, obviamente me estoy incluyendo en esto. Y es difícil hacerlo, pero sería muy bueno para cada uno de nosotros que todo tiempo tuviéramos siempre en prioridad la palabra de Dios como nuestra guía. Mire, hermano, una vez que estuve ahí, una vez estando ahí, Dios me mostró tres, dentro de muchos otros, pero quiero hoy en esta mañana enfocarme en tres pecados que llevaba cometiendo en mi vida desde hace tiempo, los cuales poco a poco me llevaron a tomar malas decisiones en mi vida, y las cuales me tomaron a llevar a esa decisión en la cual tuve que estar un mes y una semana lejos de mi hogar. Pero ya Dios me habló y me mostró muchas cosas, y me mostró tres de los pecados en los cuales yo estaba fallando, por los cuales yo llegué a ese momento. Mire, uno de ellos es cuando uno empieza a caminar lejos de Dios, muy probablemente vamos a terminar mal. Amén. Cuando uno empieza a dudar de las promesas de Dios, seguramente vamos a terminar mal. Amén. Y cuando perdemos la fe en Él, seguramente vamos a terminar mal. Quisiera empezar con el primero, caminar lejos de Él. Mire, vaya conmigo por favor, aquí mismo en Mateo, busque capítulo 26 por favor. Mateo capítulo 26, busquemos el versículo 58 del capítulo 26. Voy a tratar de hacerlo rápido. La última vez que me tocó me tardé. Yo no sentí el tiempo, pero a mi esposa me dijo, Marta, tardaste demasiado. Entonces voy a tratar de hacerlo rápido en esta mañana. 26, versículo 58. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Estamos ahí? Dice el 58, mas Pedro le seguía, ¿de qué dice? De lejos. Hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Para qué? Para ver el fin. Mire, ahora leamos el versículo 66. Dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, hablando de Jesús. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de él, lo bofeteaban, lo daban puñetazos en su cara, le escupían en el rostro. Y Pedro vio todo eso, pero lo veía de lejos. ¿Y qué está diciendo, hermano? Usted si hubiera hecho algo diferente, no, posiblemente hubiera hecho lo mismo. Pero vemos que Pedro le seguía de lejos, dado que él veía todo lo que Cristo estaba pasando. Mire el 69, dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mire, hermano, cuando caminamos lejos de Él, no alcanzamos a escuchar su voz, y su palabra ya no es nuestra lumbrera en nuestro camino, ¿verdad? Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a alejar de Él, dejamos de escuchar su voz. Tenemos el ejemplo de Pedro, de cómo él, aunque él estaba en el mismo lugar que Jesús, no estaba cerca de Él. En muchas ocasiones estamos igual que Él, estamos en la iglesia, cantamos quizás los himnos, quizás hasta damos el diezmo, somos fieles, nos ponemos un traje, nos ponemos una corbata, nos ponemos un vestido, pero realmente nuestro corazón puede que esté lejos de Él. Amén. Es muy fácil fingir que somos cristianos. Recordemos a Judas. Judas entre los 12 muy bien pudo fingir que era parte de ellos. Al único que no pudo engañar fue Jesús. Usted me puede ver aquí
Puede decir, oh, ese hermano, qué espiritual es. Pero el único que ve mi corazón es Dios. Amén. Miren, es solo cuestión de seguir las reglas, que ante los hombres aparenten que somos muy fieles. Pero nuestro corazón, el cual Dios conoce a la perfección, puede que no esté Él, no esté el amor por Él. Miren lo que dice, escuchen lo que dice Proverbios 21:2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Mire, cualquiera puede tener buenos modales, tener buenos valores, puede ser respetuoso, puede ser generoso, incluso tener talentos que a los demás pueden maravillar, pero aún con todo y eso, podría ser que nuestro corazón esté lejos de Dios. Mire todo, era apóstol de Jesús, le siguió, le miró caminar sobre el agua, miró todos sus milagros y aún así le seguía de lejos. Él tuvo la oportunidad de pararse por Jesús y decir, sí, yo soy seguidor de Cristo, pero prefirió negarlo 3 veces. Y sabe que yo también lo hubiera hecho probablemente. Este versículo nos dice que para nosotros, en nuestra propia opinión, nuestro camino puede ser el correcto, pero Dios mira nuestros corazones. Los demás pueden ser engañados por las apariencias, pero a Dios no lo podemos engañar. En las iglesias, muchos hermanos vivimos siguiendo a Dios de lejos. No nos queremos parar por Él, no nos queremos comprometer, no queremos pagar un precio. Vivimos y preferimos seguirlo de lejos. Pedro veía cómo Jesús le escupían, lo golpeaban, y él lo único que hacía lo veía de lejos. Y así lo hacemos también nosotros. Que escuchamos su palabra, sabemos su palabra, pero preferimos seguir nuestro propio camino e ignorar lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros necesitamos caminar con Dios, no Dios con nosotros. Voy a repetir esto. Nosotros necesitamos caminar con Dios. Él no necesita caminar con nosotros. Es nuestra responsabilidad mantener una relación con Dios. Pero la verdad es que muchos de nosotros preferimos vivir una religión. Porque es más fácil solo seguir reglas que hacer un compromiso con Dios. Por eso las iglesias donde te dicen, si das dinero, si haces esto, si haces otro, Dios te va a bendecir. Esas iglesias están llenas, porque la gente prefiere dar, prefiere hacer las cosas, prefiere obras antes que confiar en Dios. Amén. Prefiere tener algo seguro antes que vivir y depender de Dios. Amén. Y nosotros preferimos caminar de lejos y fingir que somos cristianos sin comprometernos con Dios. Vivo mi vida, vivo mi camino, hago mis cosas, pero me he visto de cristiano y así me siento yo tranquilo y no me siento culpable. Nosotros preferimos vivir una religión porque es más fácil solo seguir reglas que hacer un compromiso con Dios. Pedro en algún momento no quiso pagar el precio por ser seguidor de Cristo. Al ver cómo lastimaban a Cristo, sintió miedo de que le sucediera lo mismo. Esa es la razón por la que solo le seguía de lejos. Y cuando tuvo la oportunidad de pararse por Cristo, prefirió negarlo. Esa es la razón por la cual muchos de los cristianos no hacemos un compromiso con Dios, no queremos pagar el precio. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, este versículo lo sabemos todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿qué dice? Tome su cruz, sígame. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Olvidarte de ti. Olvidar tus planes, tus sueños, tus metas, tus luchas, tus ilusiones, tus sueños y poner a Dios en tu vida. Amén. Que Dios sea quien dirija tu camino. Que toda decisión que tú tomes vaya aprobada únicamente por Dios, si quieres que te vaya bien. Amén. Si quieres heredar una vida bendecida, debes negarte a ti mismo y asegurarte que es Dios quien está controlando nuestras vidas. Amén. Bueno, este versículo es claro. Tomar nuestra cruz significa olvidarse, sencillo, claro, olvidarse de uno mismo y estar dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo. Dice el versículo, niéguese a sí mismo, y luego enseguida dice, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Miren, hermanos, la verdad es que nosotros la tenemos bien fácil. Facilita. Y aún así, no nos queremos comprometer. Amén.
Mire, hermanos, el mes de febrero, en África, en el Congo para ser exactos, dentro de una iglesia 70 cristianos fueron encontrados decapitados con machetes, incluyendo niños, por ser cristianos. A nosotros nadie nos impide venir a la iglesia. Amén. A nosotros nada nos impide alabar y glorificar el nombre de Dios. Mas aún sin embargo nos damos el lujo Amén. Amén. de ignorar su palabra, Amén. de no venir a su iglesia, de despreciar su palabra. Hay lugares donde cristianos dan su vida por ser cristianos y a nosotros nada nos impide venir a la iglesia y ni siquiera podemos hacer eso. Así Ni siquiera tenemos el deseo, el corazón de estar fieles en la casa de Dios. es. Amén. Y bueno, al final este pecado, sin darnos cuenta, nos puede alejar tanto de Dios, porque las decisiones que tomamos son en nuestra propia opinión. Cuando menos pensamos, ya le damos la prioridad a nuestras necesidades y a las cosas de Dios las ponemos en segundo lugar. Y al final pagamos las consecuencias de esto. La verdad es que sin Dios nada podemos hacer. ¿Y sabe qué, hermano? Todo esto me lo mostró Dios allá. Todo esto quizás a lo mejor va a decir, ese hermano, ¿por qué lo dice así? Hermanos, esto lo viví. Lo acabo de experimentar hace un mes. Y tuve que reconocer y decir, Señor, sí es cierto, Padre. Yo caminaba lejos de ti. Amén. Yo me ponía mi traje y fingía ante los demás que era un cristiano, pero mi corazón vivía lejos de ti. La pregunta es, ¿cómo está su corazón? ¿Con Dios? ¿O le sigue de lejos? Y bueno, este es uno de los pecados que seguramente nos lleva a tomar malas decisiones sobre nuestra vida, caminar lejos de Él. El segundo pecado que quisiera mencionar en nuestra vida, que nos puede traer muchos dolores de cabeza en nuestro caminar con Dios, es olvidar sus promesas. Mire, vaya conmigo por favor, Números capítulo 23, por favor. Números capítulo 23, versículo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Sígame con su vista. La palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y, ¿qué dice? Habló y lo ejecutará. Mire, hermanos, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él no cambia. Él lo que promete, lo cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Amén. Olvidar lo que Él prometió causa pecado, en primera porque ponemos en duda su palabra, la cual no cambia, y lo ponemos en duda a Él, quien es inmutable. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La razón por la cual usted y yo no hemos sido consumidos aún no es porque seamos bonitos, porque no pequemos y seamos bien portados. La única razón es porque Él dijo que no lo haría y Él nos prometió un lugar con Él. Amén. Y Él lo va a cumplir. Amén. Esa es la única razón por la cual nosotros no hemos sido consumidos aún. Porque nos hemos arrepentido y Él dijo que el que se arrepiente de sus pecados será salvo. Y Él lo hace, y Él lo va a hacer. Mire, hermano, olvidamos sus promesas y ¿qué pasa? Pues empezamos a buscar soluciones en nuestro propio entendimiento. ¿Y luego qué pasa? Pues hacemos cosas que nos llevan a pecar, como soluciones que nos quitan el tiempo con Dios. Este versículo de Números nos recuerda que Dios jamás falta a sus promesas. El problema está en que nosotros olvidamos lo que Él prometió, aunque lo tengamos escrito en papel. Aunque tengamos un contrato con su firma y aquí diga: yo me comprometo a esto, a esto, a esto, yo hago esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Lo tenemos aquí, lo leemos todos los días, todo el tiempo. Podemos leer este contrato que Él hizo con nosotros. Y aún así, olvidamos sus promesas. Aún así, preferimos escoger muchas veces mi propia voluntad antes de confiar en lo que Él prometió. A veces, como humanos, las tormentas pueden parecer tan grandes que nos apartan la mirada de Dios. El ejemplo que acabamos de leer hace poco de Pedro. Recordamos nuestra lectura: Pedro se empezó a hundir cuando miró la tormenta, y aunque Jesús le llamó fuera de la barca por un momento, Pedro olvidó que Jesús tenía el poder de calmar las aguas. Aún Pedro, sabiendo que ese mismo Jesús que caminó sobre las aguas podía controlar las tormentas, aún así olvidó eso.
Y sin duda eso nos puede pasar a nosotros a través de las pruebas, angustias, luchas, dificultades y todo lo que venga a nuestra vida. Me gustaría que juntos, hermanos, en esta mañana recordemos algunas de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, sus hijos. Me gustaría que recordáramos unas. Mire, una de las promesas que Dios nos hizo a nosotros es que nos daría descanso. Mire Mateo 11, 28, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Estamos ahí? Todavía no. Aquí vamos. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No necesitamos ser un teólogo para entender esto. No necesitamos ser grandes conocedores y grandes. Hasta una persona que nunca ha leído la Biblia podría entender este versículo. Es claro, sencillo, sin rodeos, sin cláusulas. Él nos prometió que si vamos a Él, Él nos va a dar descanso. Mire, el Señor nos conoce, Él nos creó, Él sabe lo que sentimos. Y bueno, Jesús mismo fue carne y sintió lo que sentimos. Él sabe lo que experimentamos. Él lloró, Él sufrió, Él tuvo momentos de angustia, hubo momentos en que sudó sangre donde sentía tanta la angustia y la agonía. Él sintió dolor en la cruz, su carne fue traspasada. Él sintió la humillación. Él nos conoce a la perfección. Él sabe que lo que nosotros como vivimos como cristianos, Él sabe que la vida nos cansa. Él sabe que las circunstancias nos cansan. Él sabe que nuestra propia carne nos desgasta llevarla y cargarla todos los días. Esta lucha continua con nosotros mismos. Él conoce y entiende eso, ya que diario mantenemos una lucha para controlarla, para someterla, como dice Pablo. Nuestro cuerpo se desgasta. El solo hecho de trasladarnos de un lugar a otro nos cansa, y más cuando llegan los 30, ¿verdad? El solo hecho de trasladar nuestro cuerpo nos desgasta diariamente. Él conoce eso, Él sabe lo desgastante que es tanto físico como mental y espiritualmente. Las pruebas, las luchas, nuestros temores, la angustia, el mundo que nos rodea, todo eso nos turba. Pero el Señor fue claro en decirnos que si vamos a Él con todos nuestros problemas y preocupaciones, Él nos dará el descanso. Amén. Pero si somos sinceros, hermanos, en muchas ocasiones nos encontramos ahí y preferimos buscar solución o encontrar descanso en otras cosas. Nos olvidamos de la promesa que decir, ¿para qué te angustias? Ven, si te sientes cansado, ven, yo te voy a dar descanso. Preferimos buscar nosotros la solución. Amén. Preferimos buscar nosotros la forma en la cual encontrar ese descanso. Segunda promesa que quiero que recordemos juntos, las recompensas que Él nos va a dar. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué, hermanos? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, hermanos, tenemos un Padre tan bueno que incluso nos recompensa cuando le obedecemos. Y el Señor es tan bondadoso que en cada tentación no nos deja solos. Él nos brindará la salida. Ahora, entendamos esto: la tentación no viene de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, lo dice mismo Santiago. La tentación no la causamos nosotros mismos, cuando por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, nuestros propios deseos carnales nos metemos en situaciones y nos vemos tentados a pecar en contra de Dios. Pero fíjense lo misericordioso de Dios. Si leemos 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Habla de tentación o prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que toda tentación que Dios permite en nuestras vidas no es de otro mundo. Todos los podemos pasar. Pero mire, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Así es. O sea, primero Dios nos dice: ¿sabes qué? No es nada fuera de este mundo, lo puedes pasar. En segunda, yo no voy a permitir que seas más tentado de lo que tú puedas soportar. Y la tercera, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. Fíjese nada más lo que me dice, por eso que es Dios. O sea que prácticamente no tenemos salida, hermanos. Si caemos en tentación es por nuestra propia culpa. No es culpa del diablo, no es culpa de nadie, es nuestra propia culpa. Amén. Porque nos está diciendo Dios tres cosas: no nos dejará ser tentados más de lo que podamos. La primera, no es nada fuera de este mundo, es humano.
Segunda, no te voy a dejar que seas más tentado de lo que tú puedas. Y tercera, te voy a dar la salida juntamente con eso. Amén. Pero ¿sabe qué queremos? ¿Qué pasa? Que nosotros queremos eso. Así es. Nosotros queremos caer en esa tentación. Primero nos sentimos atraídos por eso. Y en segunda queremos embarrarnos en el pecado. Porque Dios nos da la salida de eso. Y si caemos es porque yo quise meterme ahí. Pero qué fácil es decir, no, es que fue el diablo. Gracias a Dios por su misericordia. Mira, hermano, la recompensa que nos promete el Señor es una corona de vida. Cuando seamos capaces de resistir la tentación, Él nos va a premiar, Él nos va a galardonar, Él nos va a dar una recompensa cuando nosotros decidamos obedecer al Señor. Y hay otras más, como la corona incorruptible, la de justicia, la corona del gozo. Pero lo que nos da esperanza es el saber que no solo tenemos mandamientos de parte de Dios, sino que seremos premiados por nuestra obediencia a Él. No solamente de parte de Dios tenemos un libro lleno de mandamientos, sino que también seremos recompensados por nuestra obediencia. Otra promesa que Dios nos hizo es el sustento. Filipenses capítulo 4, por favor. Sustento. Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Estamos ahí, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este es Pablo hablando a la iglesia en Filipos, diciéndole: ¿saben qué? Esta iglesia apoyó a Pablo mucho en sus viajes misioneros. Y Pablo lo único que hizo con esta iglesia es le recordó la promesa que ya previamente Dios se había hecho en su palabra. Les recordó diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo, con un corazón agradecido por el sustento económico que los hermanos en la iglesia de Filipos le mandaron en momentos de necesidad, les recordó una de las promesas que Dios ya había hecho para sus hijos, que Dios supliría sus necesidades. Y es que ya en Mateo nos dice, Mateo 6:26, todos conocemos este versículo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Y fíjese la pregunta, dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Nos está dando a entender el Señor: ¿saben qué? Ustedes valen mucho más, y si por estas simples palomas yo les doy sustento, por ustedes lo voy a hacer más. Amén. Mateo 6:33-34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él nos hizo la promesa de que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, todas estas cosas serán añadidas. Amén. No tenemos que buscarlas, no tenemos que, Él nos las va a añadir cuando primeramente decidimos nosotros poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Amén. Y el 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Cristo mismo nos dijo: no te preocupes por el día de mañana. Si tú me pones en primer lugar a mí, yo me voy a ocupar de ti. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Una de las promesas, y creo que es de las que más consuelo nos da, es las de saber que el Creador del universo tiene cuidado de nosotros. Yo sé que es fácil decirlo, pero recordemos que esto es importante, hermanos. Mire, recordemos que el mismo Dios que es Creador del universo, ese mismo Dios que ha creado todo lo que usted ve alrededor, el cielo, las nubes, incluso lo que usted no puede ver como el aire, ese Señor, ese Dios que creó todo eso, es el mismo Dios que tiene cuidado de su necesidad. Amén. Amén, amén. Yo no sé, hermano, qué siente usted, pero a mí me da gozo, me da Así es, amén. saber que hay un ser todopoderoso que me está prometiendo a mí que va a cuidar de mí. Amén. Y que lo único que me pide a cambio es que confíe en Él. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Cuarta promesa que Él nos ha hecho: un hogar en el cielo. Mire, Juan capítulo 14. Ya voy a acabar, hermanos, ya voy a acabar. Yo sé que tienen hambre, pero Juan capítulo 14, hermanos. Versículo 1 al 3. Este versículo me da
esperanza. Miren, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Fíjese, la promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuereis a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es la más poderosa. Lo digo porque de realmente creerlo, si realmente lo creemos, vencería todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones, nuestros afanes serían insignificantes, porque sabríamos que todo esto que vemos, todo por lo que hemos luchado, la casa por la que tanto hemos trabajado, los carros por los que tantas horas extras hemos metido para pagarlos, esas cosas que con tanto sacrificio hemos pagado, todo eso en algún momento de nuestra vida será de alguien más. Amén. Esa casa por la que tanto nos desvivimos pagando, en unas cuantas generaciones alguien nos va a vivir ahí. No sé, a mí me ha pasado que cuando he tenido un carro nuevo, siempre me pregunto, ¿quién habrá manejado este carro antes que yo? ¿A usted no le ha pasado eso? Como que se imagina, ¿quién habrá sido la persona antes que yo que era dueño de este carro? ¿Cómo lo trataba? ¿Cómo lo cuidaba? Ya llegará el momento en nuestras vidas, hermano, donde esa casa por la que tanto trabajamos, una vez que tú te mueras o que yo me muera, alguien que no conoces va a vivir ahí. Y Dios quiso tantos años que trabajaste, tanto que desgastaste tu cuerpo, tantas horas extras que metiste. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es cuando nosotros quitamos la mirada de Dios por poner la mirada en estas cosas, no tiene sentido. Amén. Mire, hermano, todo será de alguien más. Extraños en unas cuantas generaciones vivirán en tu hogar y todo rastro, recuerdo de nosotros se perderán. Seguramente los hijos de mis nietos no sabrán que yo existí, no sabrán lo que yo hice, nadie hablará de mí, ni siquiera el recuerdo quedará, y al final todo será consumido por el fuego. A veces hay fotos de bisabuelo ahí, ¿saben? Ahorita ya con la era digital, ya ni fotos van a ver ahí. Todo se va a quedar en los aparatos y, hermanos, en unas generaciones nadie se va a acordar de ti y de mí. Somos polvo y en polvo nos convertiremos. Pero lo hermoso de esto es que Dios nos dice, mira, yo prometo que voy a hacer un lugar para que donde yo estoy, tú también estés por la eternidad. ¿No es hermoso esto? ¿No nos llena de gozo y esperanza saber que tenemos guarida segura con nuestro Señor? Aquí si no pagamos nuestra casa nos la quitan, si no pagamos nuestra renta nos sacan a la calle. Allá nuestra casa es por la eternidad. Y nuestra casa es segura porque Él prometió que si nosotros nos arrepentimos, estaremos por la eternidad con Él. Así que sería bueno que si tú no has hecho una decisión por Cristo esta mañana, que si tú hasta ahorita no sabes dónde vas a estar el resto de tu vida una vez que tú mueras, deberías asegurarte que tu hogar esté en el cielo. La vida es comprar, la vida no la compras, la vida no la tienes segura. Saliendo de aquí en un momento más, podrías tener un accidente y no lo deseo a nadie, pero tú no sabes cuándo vas a morir. Así es. Sería bueno que nos aseguráramos en este día que nuestro lugar está apartado ahí en el cielo. Esta promesa es la más poderosa de todas, porque nos da una esperanza y una ilusión. Me hace recordar este himno hermoso, no sé si todos lo conocen, que dice: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y bello hogar, más allá del sol. Amén. Vamos a ver. No nos olvidemos de las promesas de Dios. Amén. Si nosotros recordamos siempre estas 4 promesas y todas las demás, podremos vivir una vida tranquila, una vida llena de bendiciones. Nos ahorraremos tantos dolores en nuestras vidas. Mantengamos nuestra mirada puesta en Dios. Tercer pecado y último, y aquí termino: perder la fe. Nuestro hermano Isaac hablaba en la mañana acerca de la fe. Cuando nosotros perdemos la fe en Dios, lo perdemos todo. Primera de Timoteo, último, y aquí termino, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos 6 al 10. Cuando yo estaba allá
Este versículo me impactó de una manera. Y cada vez que lo leo me vienen recuerdos, ¿no?, de cuando estaba allá. Pero miren, versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lo mencionábamos hoy. A este mundo llegamos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Y fíjese el 8, lo hermoso, lo que dice: así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estaremos contentos. Pero es que ese es el problema, que nada nos tiene contentos, Amén. que queremos más, y tenemos algo y queremos más, y tenemos algo y Dios nos da algo y queremos más. Y Dios nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No se refiere a que seamos unas personas flojas, haraganes, que no hagamos nada. Se refiere a que agradezcamos a Dios por lo que tenemos, por lo que nos da. Amén. Si somos agradecidos con lo que tenemos, Dios nos va a bendecir más. El problema es que no agradecemos lo que Dios nos da y salimos en búsqueda de nuestras avaricias, Amén. en busca de nuestras codicias. Así es. Vemos al hermano y vemos que él tiene más y queremos lo que el hermano tiene. Así es. Así es. Dios nos dice claramente: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Sirvamos a Dios con eso que tenemos y Dios nos va a bendecir. Lo que Él sabe que nos puede dar. Porque si no nos da las cosas, por algo será. Así es. Amén. Si no te da el carro que tú, el hermano tiene, si no te lo da a ti, es por algo. Así que no salgas en búsqueda de Él, porque nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Fíjese lo que dice el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? Destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, los que no se conforman con lo que Dios les da, con los que no le dicen: Señor, vivo agradecido con esto, gracias, cuando tú quieras, Señor, si me quieres bendecir, bendíceme. Así es. No habla de esos, habla de los que tienen algo y salen en búsqueda de más. Esos hombres, dice la palabra de Dios, caerán en destrucción y perdición. Amén. Dice el versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual que, codiciando algunos, ¿qué pasa? Se extravían de la fe y son traspasados por muchos dolores. ¿Por qué? ¿Por el dinero? No, porque somos malagradecidos con lo que Dios nos da. Amén. Porque nos parece muy poco lo que Dios nos da, porque nos sentimos tan soberbios que creemos que merecemos más de lo que Dios nos da. Y no queremos esperar al momento en el que Dios diga: ahora sí, hijo mío, te bendigo. Amén. Lo queremos ya, Así es. lo queremos esperar, ya lo quiero. Es como un niño, Marcito, que no sabe andar en bicicleta y ya quiere que le quite las llantitas de la bicicleta. Yo no haría eso, pero eso queremos con Dios. Dios sabe que no estamos listos para eso, pero estamos queriéndolo. Y si Dios no nos lo da, salimos en búsqueda de eso. Y cuando estamos en dolores, cuando estamos en angustias, ahora sí estamos llorando. Y le echamos la culpa al diablo, y le echamos la culpa a esto, y no tenemos el valor de decir: Señor, yo me equivoqué, Dios mío. Yo estoy aquí porque yo desobedecí tu palabra, porque no confié en ti. Mire, hermanos, empezamos a desconfiar de su palabra y confiamos más en el hombre o en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades. Confiamos más en nuestras propias decisiones, y aunque no salga de nuestra propia boca, con nuestros actos estamos demostrando que nosotros sabemos más que Dios, porque podemos saber, nosotros en nuestra mente creemos que eso va a ser mejor para nosotros. Si somos honestos, en la mayoría de las ocasiones no consideramos a Dios para saber si es lo que Él quiere o no para nosotros. Si somos honestos, no lo hacemos. Nunca consideramos a Dios antes para saber si es de Dios o no. No digo que todos, yo sé que algunos sí lo hacen, pero la gran mayoría de nosotros, y me incluyo en esto, no lo hacemos. ¿Sabe qué hacemos? Preferimos autoengañarnos. Nos autoengañamos. Forzamos las cosas pensando que eso es bueno para nosotros, mirando nada más lo positivo e ignorando lo malo que esto nos pueda acarrear. Miramos nada más las cosas buenas. Y puede haber una persona que te diga: es que mira, no, pero mira esto. Y tratamos siempre de ver lo positivo.
lo negativo y lo malo, si nos va a alejar de Dios, si nos va a enfriar nuestra relación con Dios, lo echamos abajo del tapete. Eso no lo queremos ver. Queremos ver nomás lo bueno, porque nos queremos autoengañar, porque queremos hacer las cosas, sentirnos nosotros mismos bien, no sentir culpa. Preferimos autoengañarnos. Y no solo en nuestras vidas personales, sino incluso en nuestro servicio a Dios. Confiamos más en meter tiempo extra en el trabajo, aunque eso nos aleje de Él. Confiamos más en buscar un sueldo de $2 más, por dar un ejemplo, aunque nos tengamos que alejar de la iglesia. Confiamos más en los beneficios de una empresa, aunque esto nos aleje de Dios, ignorando que con Dios ya lo tenemos. ¿Se dan cuenta de lo incongruente? Señor, amén. Nos metemos a un trabajo buscando una buena aseguranza, un buen techo, poder conseguir un buen techo, poder conseguir salud, pero todo eso ya lo tenemos con Dios. Amén. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y seguir sus mandamientos, obedecerlo, y Él nos lo va a dar. Amén. Amén, amén. Pero preferimos confiar en nosotros mismos, en lo que nos gusta, y no esperamos en Él. Confiamos más en los beneficios de una empresa, aunque esto nos aleje de Dios. Y todo porque de alguna forma le perdemos el valor a lo que Dios ya nos da. Eso me pasó a mí. Tomé muy en poco lo que Dios me daba. Me pareció insuficiente. Mi soberbia me hizo creer que yo merecía más y tomé una decisión que me hizo sufrir a mí y a toda mi familia. Fíjese hasta qué punto llega un hombre, y para mi vergüenza me pongo yo de ejemplo, cuando pierde la mirada de Dios. Estuve dispuesto a dejar a mi propia familia y lo hice. En 13 años de matrimonio nunca me había alejado de mi familia. Y muchos dirán, no sea ridículo. Lo entiendo, hermano. Yo sé que a lo mejor hay muchos hombres que sí tienen ese corazón y sí pueden hacerlo, pero para mí, hermano, de lo personal, no era algo bueno. Porque yo entiendo que mi familia necesitaba un líder espiritual en su hogar. Mis hijos necesitaban ver a su padre, que orara todas las noches con ellos. Y yo se los quité. ¿Por qué? Porque dudé de Dios. Porque le seguía de lejos. Porque no confié en sus promesas. Y porque perdí la fe en Él. Y tuve que pasar muchos dolores allá. Sufrí angustias, preocupaciones. No podía hablar con mi familia. No me dejaban hablar con ellos. No sabía si estaban bien o no. Me tenían encerrado en un lugar. Y usted dirá, pero pues para eso te fuiste. No, sí, yo me fui, pero porque yo pensé, dije, no, pues voy a ser un soldado y va a valer la pena el sacrificio. Pero recuerdo, desde la primera semana yo sabía que iba a formar parte del ejército. Ya no, así tuve que estarme un mes entero ahí encerrado, sin poder hablar con mi familia. Encerrado en 4 paredes, bajo disciplina, bajo gritos. Y yo decía, ¿de qué vale la pena esto? ¿Qué hice? Abandoné mi familia, abandoné mi iglesia. No me importó dejar de estar en los cultos en mi iglesia con tal de buscar lo que yo quise buscar para mí, porque perdí la mirada en Dios. Todos en ese lugar estábamos de acuerdo de que era una cárcel. Estábamos encerrados bajo disciplina, no tenías acceso al exterior, no podías hablar con tu familia, nadie podía visitarte, no sabías si tu familia estaba bien, no tenías información y cuando la buscabas solo te gritaban y te decían que te largaras de ahí. Nadie te daba respuestas de cuándo sería tu salida de ese lugar. En ocasiones se sentía como si nunca fueras a salir de ahí. Lo mejor era dormir para que los días pasaran, porque despierto se hacía una eternidad. Mi hermano, era un lugar donde había de 100 a 130 personas. En ese lugar todos sabían que ya no iban a formar parte del ejército, sabían que se iban a ir a su casa, mas sin embargo iban a tener que estar encerrados ahí por un mes. O había personas que tenían 2 meses ahí, sin saber de su familia, sin tener el contacto con el exterior. Y uno dice, Señor, ¿qué hice? Me recordó el versículo cuando dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo porque perdí la fe en Dios. Todo porque yo no creí que Dios iba a poderme bendecir. ¿Cuántas veces por seguir nuestra propia voluntad hemos tenido que pagar un precio muy alto? No sé si a usted le ha pasado. Amén. No sé si usted se ha topado con la pared, como luego decimos. A mí sí, a mí me ha pasado. Estando en ese lugar, después de que Dios permitía que me hundiera, me pregunté a mí mismo, después de unos días ahí, cuando ya estaba ahí
Dios habló a mi corazón y me hacía esta pregunta. Cuando estaba allá, ¿cuándo me faltó alimento? Nunca. Cuando estaba en mi casa, ¿cuándo me faltó techo? Nunca. ¿Alguien aquí vive en la calle? Yo miro, la verdad, sin ofender a nadie, yo tengo sobrepeso. No es porque no me falta comida. Cuando te falta cuidado de Dios, me preguntaba a mí mismo, ¿cuándo me faltó cuidado de Dios en la enfermedad? Nunca. ¿Cuándo estuvimos solos? ¿Cuándo estuve solo cuando estaba allá? Aunque eso pareciera en situaciones, Dios nunca nos abandonó. Amén. ¿Cuándo Dios no nos escuchó? Miren, aunque a veces el silencio pareciera que Dios no nos escucha, así no es. Dios nos escucha. Simplemente a veces necesita que nosotros pasemos por ese momento. Amén. Pero Dios en todo tiempo nos escucha. Amén. ¿Cuándo me faltó dirección de qué hacer en la vida? Nunca. Aquí tenía todo lo que yo tenía que hacer para ser feliz. Amén. Aquí yo tenía todo lo que yo necesitaba para que mi familia y yo pudiéramos estar bien. Pero mi afán, mi ansiedad, mis miedos me hicieron perder la mirada de este libro y buscar mi propio camino Así y pagar las consecuencias. Gracias a Dios después de tiempo me permitió estar aquí. es. Amén. Gracias a Dios pasó, aprendí. Espero nunca más volver a caer en lo mismo. Somos humanos, ¿verdad? Pero aprendí mi lección. Amén. Mire, hermano, muchas veces por falta de fe en Dios olvidamos lo que ya tenemos en Él. Y como nunca nos sentimos satisfechos, como no sabemos agradecer lo que Él ya nos da, buscamos nuestro propio camino. Y ya cuando andamos apacentando marranos, entendemos la referencia, el hijo pródigo. No estoy diciendo, no les estoy diciendo, menciono esto porque en la historia del el hijo pródigo no recapacitó hasta que no se encontró apacentando cerdos. Fue hasta ese momento donde él recapacitó y dijo, si en la casa de mi padre tengo todo, Amén. ¿qué estoy haciendo aquí? Una vez que estamos ahí deseando comer las algarrobas que comen los cerdos, como dice la palabra, venimos a Dios todos lastimados, pero es por nuestra culpa. Y fíjese lo maravilloso de Dios. Dios es tan maravilloso que a pesar de que tenemos por poco lo que Él nos da, si nos arrepentimos, Él nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Si tú tienes en poco lo que Él te da y lo desprecias, y si llega un momento en el que Él te arrepientes, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Tenemos oportunidad de que si en esta tarde te encuentras así, si tú vienes al altar y le pides perdón, Él te va a recibir. Amén. Él te va a perdonar. Al final de todo, a pesar de que fue la experiencia más dolorosa de mi vida hasta ahorita, no sé qué venga más adelante, le doy gracias a Dios porque me permitió vivir eso. A veces necesitamos que nos trague un pez, hermanos. A veces necesitamos que Dios nos hunda un poco en el agua, en las profundidades por un breve de tiempo, para que al salir podamos valorar lo que Él nos da. Así es. Para que al salir podamos valorar las cosas básicas que Él ya nos da. A esas cosas a las cuales les perdimos el valor. Este mes que Dios me llevó al desierto, me recordó que con Él ya lo tengo todo. ¿Sabe qué, hermano? Usted también. Con Él, usted ya lo tiene todo. Amén. A usted, con Dios, no le falta nada. Dios prometió que nos va a dar todo lo que usted necesita. Lo único que necesitamos hacer es confiar en Él. Amén. Poner nuestra mirada en Él. Amén. Trabajar y luchar, así como yo estuve dispuesto a dar mi vida, a poner mi vida en manos de hombres pecadores, hombres que solamente quieren usar la vida de los soldados, solamente para luchar sus guerras por avaricia, por codicia. Yo estuve dispuesto a eso. ¿Por qué no voy a estar dispuesto a poner mi vida al servicio del Señor? Amén. ¿Por qué no hacemos un compromiso con Dios y dedicamos nuestra vida, nuestros tiempos, nuestros talentos, nuestra juventud, nuestras energías a servir a aquel que se entregó por nosotros? Amén. Con Dios ya lo tenemos todo, hermanos. Y ahora
Ahora que la iglesia se encuentra en una situación de duda, de angustia, de dificultad, ahora más que nada necesitamos estar unidos como un cuerpo de Cristo, para que esta iglesia siga avanzando, para que esta iglesia siga caminando, porque todos necesitamos de esta iglesia, todos necesitamos una iglesia, un lugar donde nos podamos apoyar como hermanos. Amén. Yo les agradezco tanto a todos ustedes que estuvieron pendientes de esa mujer. Gracias. Eso hace una iglesia. Y eso no lo vamos a encontrar afuera, en ningún lugar. Es necesario que nos levantemos, que nos comprometamos con el Señor, que dejemos de estar siguiendo nuestras codicias, nuestras avaricias, que pongamos nuestra confianza en Dios y que caminemos y que estemos dispuestos a pararnos por Cristo, a pararnos por su causa y a seguir adelante. Necesitamos seguir adelante, hermano. Si tú en esta tarde no estás seguro de si tú tienes un lugar en el cielo, yo te animo a que no salgas de este lugar sin que te asegures que tu vida está salva, sin que te asegures que tú eres salvo. Cristo te está esperando con los brazos abiertos y te quiere dar salvación. No dudes en hacerlo en esta hora. Y cada uno de nosotros debemos de tener un corazón dispuesto a sacrificarnos, tomar nuestra cruz y comprometernos con nuestro Dios. Por nuestro propio bien, por el bien de la iglesia, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros hijos. Con Dios ya lo tenemos todo. Vamos, pero Señor, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Padre, por todas tus misericordias, Señor, por todo tu amor, Padre, por la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te pido que nos perdones, Señor, todas esas veces en que hemos medido por poco lo que tú nos das, Señor. Esas veces que hemos despreciado lo que tú nos has ofrecido, Señor. Esas veces que yo en soberbia me he sentido mejor que tú, al decir que yo soy más sabio y que yo puedo tomar un mejor camino para mi vida que el que tú me ofreces, Padre. Perdóname por esas veces que he despreciado tus palabras, Señor. Te pido por nosotros, por mí, por esta iglesia, que nos ayudes, Señor, que ayudes a la iglesia Nueva Esperanza a levantarse, Señor, pararse por ti, con un corazón comprometido para ti, para tu causa, para tu obra, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Fortalece este cuerpo, Señor. Fortalece cada familia, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Todo te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.